Buenas tardes, Yuri. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar aquí para pues poder abarcar este tema pues de gran importancia y relevancia pues en todo lo que viene siendo pues el apartado pues mercantil, de comercio y pues en lo que viene siendo con la cadena de valor pues turística y demás. Entonces pues un gusto estar aquí con ustedes. Como bien se comentó, se va a abarcar el tema pues de contratos civiles y comerciales. También se va a hablar un poco de los convenios. Entonces, pues muy contento de estar aquí, así que empecemos. Lo primero que me gustaría hablar con todos ustedes es sobre el tema de negocios jurídicos, de contraprestación y de colaboración, que es como un poco más la introducción que se pretende dar ante, pues, que es un contrato principalmente. Entonces, para tener en cuenta sobre el inicio o el origen de los contratos, se tiene en cuenta que es un acto jurídico que, pues, expresa la voluntad de las personas. Los actos jurídicos principalmente pues pueden ser unilaterales o bilaterales. Eso quiere decir que pueden y la expresión de una sola persona, por ejemplo en un testamento, una persona que da su expresión de voluntad de dejar pues cierto tipo de patrimonio a otras personas. Pero en el caso de los contratos o convenios, son expresiones jurídicamente relevantes desde los diferentes aspectos pues de dos partes. Aquí hay una o más partes en donde éstas acuerdan realizar ciertos aspectos. Entonces, estos actos jurídicamente relevantes entre dos partes se les llama negocios jurídicos. Y hay dos tipos, uno de contraprestación y otro de colaboración. El primero, el de contraprestación, es en donde los intereses de las partes son distintos y opuestos. Entonces, en este sentido, pues aquí vemos la categoría de contrato. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el interés de una de las partes es vender un producto al mejor precio posible. Pero el interés de la otra es comprar ese producto, pero que le sea beneficioso ese precio. Entonces, aquí podemos ver de manera directa un poco, pues, esos intereses que se ven un poco en partes opuestas. La persona que lo vende lo quiere vender, pues, al mejor precio posible, pero la persona que lo compra también lo quiere comprar al mejor precio posible. Por lo tanto, se ve ese interés, pues, opuesto entre cada uno. En cuanto al negocio jurídico de colaboración, pues aquí es donde el interés de las partes se une. Aquí en Aquí en este interés, pues, se da mientras unos actos jurídicos que persiguen iguales intereses y colaboran para la realización de ciertos objetivos o ciertas, pues, planificaciones en muchos aspectos. Entonces, aquí las partes se encuentran una a la otra por un interés común. En esto pues se encuentran los convenios. Los convenios son pues un tipo de relación jurídica en donde dos partes sin ningún tipo de interés de lucro pues se unen para realizar ciertos proyectos, ciertas iniciativas. También, por ejemplo, la creación de sociedades, por ejemplo, una sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas. También se da pues este tipo de negocios jurídicos de colaboración, puesto que se unen estas partes para crear pues un interés común que persigue una, un tipo de acciones en específico, pero siempre colaborando entre sí. Entonces, en esto hay que tener en cuenta que el negocio jurídico de contraprestación se basa principalmente en dos voluntades diferentes, porque están siendo opuestas. Entonces, solo puede haber una voluntad de un lado y una voluntad del otro. Esto no quiere decir que no pueden haber diferentes personas, pero siempre divididas en estos dos aspectos. La primera, pues, una de las partes y la segunda, la que está en su contraposición. Pues en cuanto a los negocios jurídicos de colaboración, no hay ningún tipo de restricción en el número de partes. Pueden haber una gran cantidad de aliados, pues no, en la ley no coloca ningún tipo de restricción, aparte de que sean más de uno, para pues generar este vínculo. Con eso claro, pues ahora sí pasemos un poco a la definición de contrato. La definición de contrato en Colombia es un poquito variada y amplia, puesto que tenemos dos principalmente en el ámbito legal, dentro del Código de Comercio y el Código Civil.
La principal, pues, es en el Código de Comercio, pues la que nos compete principalmente como personas comerciantes que estamos dentro de la cadena de valor, pues el contrato se menciona que es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. El Código de Comercio hace esa aclaración que en cuanto a los contratos de carácter mercantil o comercial, tiene que ser una relación pues en donde se vea inmiscuido el patrimonio, el dinero, por decir algo. En cuanto al Código Civil, tiene su significado en contrato o convención. Aquí ya lo toma un poquito como, pues, en un poquito de sinónimos, pero realmente eso es algo que no está tan claro o no está tan definido, pues, como tal. Pero se dice que es un acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a hacer, dar o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. Ya lo que le comenté anteriormente, pues aquí solo hay dos partes en los contratos en donde una pues va en contraposición a la otra. Bueno, posteriormente me gustaría también mencionar un poco el tema de los elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato es algo que me gustaría que tengamos muy claros y que, bueno, principalmente en esta parte de los elementos es algo que eh, es como lo principal a tener en cuenta. Porque nosotros en la vida pues, cotidiana pensamos que los contratos son simplemente un documento físico donde están las cláusulas y donde explica pues, las condiciones de un acuerdo. No es tan apegado eso a la realidad, puesto que el contrato, pues, realmente es un acto jurídico, no es algo que realmente esté en un papel, sino más bien es en una acción. La acción, pues, de querer convenir con otra persona. Ese acto, ciertamente, se puede ver formalizado o solemnizado, se le dice, en un documento físico, pero la existencia de ese documento físico no necesariamente cubre pues, las extensiones del contrato. Entonces, en los elementos esenciales los podemos encontrar en el Código Civil, en el artículo 1502. En esto nos dicen cuatro elementos esenciales. Esto hay que tenerlo claro. Si existen estos cuatro elementos en la realidad, no importa si hablamos de un documento físico o si fue algo verbal, pues al existir estos cuatro, hablamos de un contrato pues en plena realidad. La capacidad legal, primeramente, es en donde las partes celebran el contrato, deben tener esa capacidad jurídica de obligarse. Actualmente en Colombia, pues tenemos que la capacidad jurídica se obtiene primeramente a la mayoría de edad. Las personas deben ser mayores de edad para poder vincular o contratar, a no ser pues que tengan pues la intermediación de un adulto responsable, de los tutores o de pues los padres que los ayuden en esa intermediación. Pero generalmente se necesita la mayoría de edad para poder obligarse. El segundo es el consentimiento, en donde debe existir ese acuerdo voluntario entre las partes, expresado sin vicios del consentimiento. Aquí me quiero detener un poco para explicar qué es un vicio del consentimiento, el cual se divide en tres. Lo que es la fuerza o la coacción, el dolo y el error. Estos tres son los vicios del consentimiento pues primordiales. La fuerza es cuando una persona, por algo externo, otra voluntad externa, se ve obligada a realizar algo. Esto es más que todo la fuerza. Tiende a ser más que todo una fuerza física o una coacción pues de amenaza, por ejemplo, pero también existe otra categoría que se llama el error. Cuando una persona no entiende o no magnifica por algún tipo de situación externa a él los términos del contrato, pues y lo acepta de esa manera, creyendo profundamente que quería hacer una cosa, pero en realidad era otra, pues eso se le llama el error. Existen dos tipos de error, un error de hecho y un error de derecho. El error que sí es válido como vicio del consentimiento es el error de hecho, puesto que las personas se ven inmiscuidas en un error que va ajeno a su voluntad para poder contratar sobre los hechos de ese contrato, sobre su objeto, sobre su causa o sobre las partes.
Pero el que sí no es válido como vicio del consentimiento se le llama el error de derecho, el cual las personas tienen el ánimo de contratar, pero no conocen algún tipo de ley o normativa vigente que pues podría haber cambiado su opinión sobre este tipo de contratos. Este error no es válido puesto que se asume en las relaciones jurídicas que todas las personas conocen la ley. Bueno, el dolo, por último, es esa intención de otra persona, generalmente la otra parte, de hacer caer en errores a la otra persona mediante engaños, mediante algún tipo de estratagema para que estas personas pues puedan caer en ese error o puedan estar pues pensados de otra cosa con una mala intención para que ellos puedan contratar. De ahí el error. Entonces, de allí se deriva pues lo que viene siendo el dolo mediante pues algún tipo de acciones o condiciones creadas por otra persona para pues hacer pensar a otras algo diferente mediante pues la malicia o la mala intención. Bueno, en cuanto al objeto, tenemos en claro que el objeto debe ser un objeto real, posible y legal. Es decir, que se puede hacer, dar o no hacer y que no esté prohibido por la ley. Los contratos pues se conforman de esta manera mediante un objeto claro del, bueno, hacer cierta cosa, no hacer cierta cosa o dar cierta cosa, por ejemplo, en una compra-venta. Si yo quiero vender en este sentido, pueden ser miel o algún producto derivado de la miel. Este objeto, pues es un objeto que existe, que yo tengo y que quiero pues comercializar por dinero. Entonces aquí ya tenemos que, pues obviamente la miel es un objeto comercializable que también es real y pues es posible de realizar. Tú puedes eh, dar esa relación mercantil. Y también, pues, tiene que ser posible en caso de realizar ciertas acciones, por hacer un contrato de transporte, por ejemplo, que sea una ruta, pues, posible de realizar en los medios acordados. Y bueno, de allí pasamos a al cuarto elemento, que es la causa. La causa es la razón que motiva el contrato, que debe ser legalmente aceptada. Por ejemplo, la causa principal o la más acogida es el comercio. Personas que se dedican efectivamente en su día a día a implementar ciertas acciones y que pues lo utilizan para su sustentar, para pues intercambiar bienes y servicios. Todo eso son causas lícitas que se derivan pues del contrato. Entonces, mediante esas causas que generalmente, pues son las razones que impulsan a la realización del contrato. Es el último elemento dentro de los cuatro en cuanto a los elementos esenciales del contrato. Bueno, pasando a la siguiente, ahora hablamos un poquito de los tipos de contratos. Los tipos del contrato son muy amplios, hay mucha cantidad en cuanto a la enunciación, podemos mencionar muchos, pero aquí les traigo unos tres, pues que son los principales en cuanto al derecho tanto civil como mercantil o de comercio, que son los más utilizados realmente. El primero es la compraventa, que es un contrato en el que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra se obliga a pagar el dinero que pues esta cuesta. Entonces el dinero del comprador pues se le llama el precio a la cosa vendida y pues uno entrega o transfiere la propiedad de ese bien a la otra persona por ese valor. Eso se le llama la compraventa y pues está amparado por el artículo 905 del Código de Comercio. El suministro. Ahora hablando del suministro, es un contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. En esto, el suministro tiene una diferencia con la compraventa. La compraventa, tú para realizarla, tienes que pues simplemente entregar el bien y recibir el dinero y allí acaba la relación, la relación pues contractual. Pero en el contrato de suministro se les llama contratos de tracto sucesivo en el sentido de que se extienden en el tiempo. Hay un margen de tiempo estipulado en el cual una persona periódicamente va entregando pues ese suministro, esa mercancía o ese servicio
y pues la otra persona le va pagando también periódicamente o dependiendo de cómo lo acuerden, pues un valor por ese servicio prestado. Pero esto siempre tiene que ser mediante una relación periódica de entregar pues los bienes o de prestar ciertos aspectos pues de diferencia en los cuales pues, se les da un valor. Eh, por último, el tercer contrato que les quiero presentar es el de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es un contrato mediante el cual una persona se obliga a realizar una actividad o una tarea predeterminada a favor de otra por una retribución económica y plena autonomía. Entonces, este es el famoso contrato de prestación de servicios o el mal llamado orden de servicio, por ejemplo, en el cual las personas, pues, mediante una autonomía, realizan ciertas acciones, ciertas tareas o ciertas actividades para poder, pues, satisfacer las necesidades de otra persona a cambio de una remuneración. Normalmente esa remuneración se le llama honorarios por los cuales esa persona pues hace ese trabajo. No genera un vínculo laboral porque se entiende que hay una autonomía, hay una independencia por parte del contratista y esa autonomía pues no genera ese vínculo porque no hay subordinación. Pero esta prestación de servicios se puede hacer para cosas extremadamente específicas o para labores pues un poco más concretas o generales también. Estos tres contratos, pues, tienen diferentes estructuras, tienen diferentes sentidos o motivos, pero todos se tienen que ir básicamente mediante los elementos esenciales del contrato. Tiene que tener su capacidad legal, su consentimiento, su objeto y su causa vinculados, pues, específicamente a lo que uno quiera hacer. Si uno quiere realizar una compraventa, pues debe tener esos elementos esenciales del contrato. Si uno quiere tener un suministro, también debe tener esos elementos y también una prestación de servicio. En general, los contratos, a pesar de que se pueden explicar en diferentes sentidos y se pueden mencionar como diferentes tipos del contrato, todos realmente tienen una misma estructura. Lo único que cambia es la razón o el objeto de la misma, por lo cual allí se deriva de diferentes pues, tipologías del contrato. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de negocios de colaboración. En estos están los convenios, que es un instrumento jurídico mediante el cual dos o más partes, aquí hay que tener claro que en los convenios no es necesario que hayan simplemente dos, sino puede haber pluralidad de partes, más de dos, pueden haber tres, cuatro, cinco, las que gusten. Estas partes acuerdan mutuamente en el cumplimiento de ciertas funciones o en el desarrollo de actividades que existan en una relación sin la existencia de la contraprestación. O sea, no hay una relación opuesta en donde yo hago algo por ti y tú me pagas, sino que simplemente hay una colaboración entre las personas para desarrollar un objeto o un proyecto en específico. Como ejemplo, les traigo un convenio marco entre dos empresas para compartir recursos tecnológicos y realizar proyectos conjuntos. Por ejemplo, una empresa puede decir, bueno, yo me alío contigo, hacemos un convenio y en ella yo te digo, mira, yo avancé tal cosa en esta parte, yo realicé tantas ventas y lo realicé con esta metodología. Lo hago de forma sin ánimo de lucro, sin ganas de generar una contraprestación, porque espero lo mismo de esa persona. Ahora, en el convenio entre una fundación y una empresa privada, en esto, pues para desarrollar actividades sociales o culturales, cuando hay una fundación sin ánimo de lucro y una empresa privada, pues para llevar cierto tipo pues, de desarrollo o también para cumplir pues, ciertos apoyos a la sociedad, se hacen un convenio para que esta empresa privada ayude en esos proyectos o actividades sociales o culturales a la fundación. Allí no se genera una contraprestación, la fundación no le está pagando nada, simplemente ambos están trabajando en conjunto para llevar a cabo una actividad en concreto. Entonces, en esta parte, los convenios sirven para eso. Tienen esa diferencia del que dos o más personas
quieren realizar algo, quieren unirse para crear un proyecto, quieren mejorar, por ejemplo, el desarrollo de la región, quieren decir, bueno, nosotros tenemos cierto proyecto para generar pues un impulso en el turismo, por ejemplo, pero quiero desarrollarlo con otros actores del territorio. Entonces se comunican entre ellos, hablan, desarrollan ideas y pueden generar un convenio para pues apoyarse mutuamente y desarrollar pues esos proyectos o esos fines últimos para que en el marco de ese convenio pues se generen esas ayudas, se genere esa transferencia pues de conocimiento mutuo, se apoyen con, bueno, mira, yo ayudo a esta persona con vendiéndole mi producto, pero esta persona también quiere conocer, por ejemplo, una parte pues turística del lugar, entonces yo como estoy aliado contigo te lo recomiendo, cosas por el estilo. Que pues también viene bien la formalización por medio de un convenio, ya que es una parte un poquito más ordenada que ayuda al desarrollo. Ahora, aquí les traigo, pues como último, un poquito el tema de un ejemplo de contrato, que es un contrato de compraventa, en el cual, pues, aquí se quiere hacer la compraventa de un vehículo y vamos a identificar un poquito lo que son, pues, las partes esenciales de un contrato dentro de este. Entonces, aquí primero tenemos que la capacidad jurídica que se ve consumada mediante, por ejemplo, la cédula, se ve que ya es una persona mayor de edad, que es capaz, que puede expresar su voluntad. Aquí ya se expresa también mediante el escrito que están expresando su voluntad como constancia, se dice, se pone la firma de que están enterados del contenido del contrato, de que lo leyeron, de que están pues completamente capacitados para tener conocimiento de cuál es el negocio que van a realizar. Ahora, también está el objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la compraventa del vehículo. Ese es el objeto principal sobre el que recae. Y el objeto es el vehículo como tal también, mediante el cual se va a hacer esa transacción. Entonces, una persona va a dar dinero y otra persona va a recibir un vehículo con unas características. Entonces, allí se encuentra el objeto. Vemos que un vehículo es un objeto legal, es un objeto que existe porque ahí está el tema de la placa, de la clase, de la marca. Entonces allí podemos identificar perfectamente cómo se deriva el tema de la compraventa. Y por último tenemos ese motivo que impulsa a las partes, pues una de obtener el vehículo y la otra de recibir esa contraprestación, pues en este caso de valor monetario para pues obtener esa remuneración en dinero. Entonces, perfectamente aquí podemos ver una estructura de un contrato que realmente es muy sencillo, eh, pero que además tiene una estructura que realmente contempla todos los elementos esenciales de un contrato. Esto puede ser en la realidad realmente mediante un contrato verbal, simplemente al contrato con una persona, pero ya para mediante un negocio o un tipo de comercio se va adaptando a las nuevas etapas, van creciendo, atendiendo más clientes, teniendo mejores relaciones, se recomienda ya plasmar en físico contratos que sean importantes, que tengan una gran cuantía o que principalmente duren mucho tiempo, para así poder concretar y fortalecer un poco esas relaciones jurídicas que queden formalizadas y también podamos acceder mediante una mayor facilidad a los mecanismos pues, de justicia en caso tal sean necesarios o también de otros mecanismos de resolución de conflicto posteriormente y tengamos una prueba pues de gran importancia como es el escrito para poder ya guiar la relación jurídica. Bueno, en esta parte hay que aclarar un poco sobre cosas que también son necesarias o que son de gran importancia en los contratos. Los elementos esenciales del contrato, como ya se mencionan, son estos cuatro, pero también tenemos otras características que nos ayudan a adornar el contrato, a agregarle más fuerza en el sentido de la relación jurídica entre las personas. Por ejemplo, agregando una cláusula penal.
en donde las personas se acuerdan de, por ejemplo, si tú me incumples a mí, me tienes que pagar tanto dinero. Así aseguran pues de que las personas estén comprometidas y en caso tal no lo estén, pues haya una remuneración o una contraprestación extra que asegure esa parte. Otro ejemplo son los contratos con arras. ¿Qué son las arras? Las arras son un mecanismo judicial, mecanismo legal en los contratos que sirven para expresar pues una voluntad de contratar donde se entrega un bien o un monto en dinero y la persona que, por ejemplo, se retracte del contrato, el que entregó las arras, si es el que se retracta, va a perder ese dinero. Pero la persona, en cambio, la que recibió ese dinero por parte del contrato, este, es el que se retrata, entonces tiene que devolver ese dinero, pero el doble a a la persona que lo ofreció. Entonces, esta parte se ayuda para crear esa relación de seriedad de esa oferta, de seriedad de ese contrato, generando un poco esa seguridad de que al menos si una persona incumple o se retracta, pues va a tener pues un perjuicio en relación a lo que se acordó. Se entrega un bien o un dinero y lo puedes o perder o lo tienes que entregar el doble. Entonces, aparte de eso, existen diferentes cláusulas, como la de resolución extracontractual de conflictos, también está la cláusula para ir a mecanismos diferentes, como son el de arbitraje, la cláusula compromisoria, en donde pues se acuerdan las partes en esa relación jurídica, pues el no ir a los mecanismos de instancias judiciales, sino que ir a un mecanismo de arbitraje. Como les expresé, son diferentes elementos accesorios de los esenciales que ayudan a enriquecer un poco el contrato y a fortalecerlo. Es tener en claro qué es lo que necesitamos en cada situación específica y cómo nos podemos asegurar de que la relación entre nosotros y la otra persona con la cual haremos el contrato, pues estemos ambos en una relación pues equitativa y que ambos nos veamos beneficiados. Entonces, dependiendo de cada contexto, pues la resolución o la creación de otras cláusulas puede ser beneficiosa para asegurarnos del cumplimiento de ese contrato. Por último, pues quiero resaltar del tema de los convenios, pues estos pueden ser entre privados, generar esa relación de colaboración, pero también pueden ser entre públicos, privados y instituciones educativas también, que eso realmente se puede hacer en el derecho público, de proyectos o diferentes iniciativas que hace pues la parte pública para colaborar con entes privados. Pero también tiene esa función de poder colaborar entre entidades de derecho privado para que quede al menos una estructura un poquito más clara del cómo podemos relacionarnos, de qué manera nos podemos ayudar y cuáles son los términos del juego para que todos salgan beneficiados en esta relación. Entonces, bueno, esto era más que todo lo que les quería expresar el día de hoy. Un poco más la estructura de cómo es un contrato, de que no necesariamente tiene que ser por escrito, sino que simplemente cumple estos elementos esenciales, pero que sí es muy preferible que las relaciones contractuales con mayor importancia sí se dejen por escrito para pues tener una mayor seguridad a la hora de su cumplimiento. Entonces, pues muy agradecido por la oportunidad. Espero hayan pues disfrutado y aprendido algo nuevo y pues estoy atento a cualquier pregunta.